la leyenda negra de Rodrigo Borgia. Si uno va a los inicios del apellido, es Borja. Hay un origen español del reino de Valencia, de donde son los Borgia, una familia rica, acomodada, que tuvo en Alfonso, que era tío de Rodrigo, el primer papa. Estamos hablando de 1450 aproximadamente. El papa se llamó Calixto III. Fue a Roma, obviamente, jefe de la Iglesia Católica. Cuando toma esa posición, lo llama a su sobrino y le dice, vení. ¿Qué es lo que hace Rodrigo Borgia en ese momento? Es estudiar en la Universidad de Bolonia Derecho Canónico. Es decir, claramente vio desde un principio que su camino se iniciaba como el que había hecho su tío y que iba a terminar tomando el poder de la Iglesia Católica. Yo dije Borgia o Borja, ¿por qué? Porque el apellido es Borja. Hay una especie de italianización que hicieron los Borgia porque eran extranjeros. Estamos hablando de la curia romana, era mal visto, no eran gente de ahí, con lo cual hubo una transformación en su apellido que es el sello en la historia de esta familia. Bueno, ¿qué hace Calixto III? Nombra a Rodrigo Borgia cardenal y vicecanciller. Una vez muerto Calixto III, Borgia siguió ocupando esos cargos importantes. Pasaron 4 papas en el medio. Evidentemente había algo que estaba haciendo que servía para la Iglesia, tenía habilidades en el manejo del poder, en el manejo de situaciones vinculadas a las relaciones con, iba a decir otros países, pero en realidad para ubicarse en ese momento en Italia había ciudades-estado. Era la lucha de las familias de poder unas por sobre otras. Por supuesto, era el epicentro de la Iglesia, con lo cual a eso se le sumaba el clero. Siguió en el cargo. Hay una elección en 1492, no sé si le suena la fecha. Buena fecha esa. Una fecha en la que pasaron muchas cosas. Ahí hay una acusación sobre Rodrigo Borgia, sobre supuestos sobornos hacia los cardenales para conseguir ser nombrado papa. Nada de esto realmente pudo ser probado, pero forma parte de lo que es el pasillo, el comentario de la época, y tenía a un cardenal que era de la Rovere, que es el eterno rival de Rodrigo Borgia. Pero el amigo Rodrigo tenía un proyecto de poder, digamos. Sí, el amigo Rodrigo tenía un proyecto claro de poder desde que con sus valijitas sale de España rumbo a Roma, llamado por su tío. Claro. En ese momento empieza a construir ese camino de poder. Tenía hambre de gol, imagínate, sale con la valijita, se va para allá. Sí, y es importante también tener en cuenta la época. Yo decía 1492, bueno, estaba la llegada de Colón a lo que para Europa era un nuevo mundo, con lo que eso implicaba. Desde lo cultural y artístico estaba el Renacimiento, que eso implicaba también una especie de vuelta hacia el hombre como centro de todo, valores greco-romanos. En la pintura tenemos referentes desde Miguel Ángel, Rafael, Da Vinci, que era mucho más que un artista, también traía mucho del conocimiento, la búsqueda por el conocimiento. Y desde lo político, como decía, lo que pasaba era la guerra entre familias en la propia Italia. Rodrigo Borgia, que en realidad se llamó Alejandro VI, ahí lo tenemos, ahí está la pintura. Desde el punto de vista político fue un buen administrador, fue muy hábil en la diplomacia y tuvo hambre total de poder y muchísima ambición. Ahora, era papa, sí, era papa, y hay toda una cuestión de la función del papa que es más religiosa, y yo estoy dando descripciones de un líder más político. Eran las dos cosas. Yo hablaba mucho del arte de esta época, y los Borgia en el Vaticano tomaron una serie de apartamentos que se los conoce como los apartamentos Borgia, aún al día de hoy, que eran distintos salones a los que le fueron poniendo nombres. Ahí vivían todos los Borgia y hicieron muchos frescos y pinturas. Esta la tomé específicamente porque está pintado el propio Borgia en un costadito. Vemos que es la Resurrección, así se llama la obra de Pinturicchio.
Acá lo interesante es que está claramente la resurrección de Jesús. Hay unos soldados vencidos como con armadura al lado de lo que sería la tumba. Y está en una esquinita rezando, mirando admirado, el propio Borgia. Lo que vemos es, se había mandado a pintar él mismo. No era un papa humilde, tiene una capa dorada, ahí se lo ve, se había sacado la tiara de su cabeza y está en una posición de rezo y de admiración. Esto estaba en uno de los salones de los apartamentos de los Borgia en el Vaticano. Primera pregunta, mito o verdad. ¿Fue Borgia un mujeriego? Tuvo al menos 7 hijos, de los cuales 4 eran reconocidos por él en vida. 4 tenían una convivencia con él. Era papa y los hijos vivían con él. No era un tema tabú. Podría haberlo sido, pero él nunca buscó ocultar. Si ustedes me preguntan, ¿fue el más corrupto, el más mujeriego, el más violento, el más inescrupuloso? Yo podría decir, era eso, pero no lo disimulaba. A diferencia de otros que quizás buscaban montar otra escenografía y que esto no se viera. Era muy transparente, lo mostraba, sí. Entonces le decía, tuvo al menos 7 hijos, 4 reconocidos. Seguramente los que más le suenan a todos son 2. César, que era su favorito, Lucrecia, que también es muy conocida su historia, otra leyenda negra, bellísima. Algunas crónicas dan cuenta de que en su anillo llevaba veneno para ir matando a gente por el camino. Y la otra gran cuestión tiene que ver con que, bueno, había todo un rumor, una versión vinculado al incesto entre Lucrecia, su padre, y sus hermanos, sobre todo César. Esto lo que plantean hoy historiadores es que formaba parte de las peleas entre las familias que decían, no, inventaban historias diciendo esta cuestión del incesto, hablaban mal de Lucrecia y que no tenía realmente nada que ver con la realidad. Forma parte de lo que se decía en aquella época, podríamos decir las primeras fake news de la historia, de las historias, tienen que ver con esta cuestión del incesto. La amante que le duró más tiempo a Borgia fue Vanosa Catanei, ahí está, esta mujer. Los 4 hijos que tuvo con ella fueron todos previo a ser papa. ¿Era mujer oficial, digamos, cuando tuvo los hijos con él? No, era amante. Él era cardenal. Y después hay una historia muy impactante porque Borgia fue acusado de celebrar orgías dentro del propio Vaticano y de haber coordinado la orgía más grande de la historia dentro de la Santa Sede. Esa orgía tuvo un nombre que se llamó el banquete de las castañas. ¿Quieres explicar por qué o no podés? Sí. Hubo una convocatoria, una fiesta por parte de Alejandro VI, Borgia, y en un momento irrumpen 50 prostitutas. Hacen correr a todo el mundo, esto lo cuentan las crónicas, corren a la gente, ponen candelabros en el piso y tiran castañas. Atan de manos a las meretrices y les dicen, deben juntar la boca las castañas en el piso. Esto, algunos dicen, no, forma parte de un mito. También, hay pinturas acerca de este momento, dibujos, mucho material. De hecho, llegó a tener un nombre, el banquete de las castañas. Si esto no ocurrió tal como se lo cuenta, no implica que no haya existido este tipo de actividades. ¿Borgia utilizó bulas papales para beneficiar a su familia? Seguro que sí. Es muy probable. No tengo duda que sí. Es muy probable. Sí. Y una que fue muy importante, no era el Papa, pero sí fue protagonista de una negociación que Isabel y Fernando de Aragón estaban flojos de papeles a la hora de casarse. ¿Por qué? Porque tenían un parentesco lejano, eran primos lejanos. Que querían la bendición de la iglesia. El papa el anterior papa que estaba en funciones, estaba en contra, decía, no puede ser. Hay idas y vueltas, hubo en el medio una bula falsa y demás,
hasta que entra en juego Rodrigo Borgia, que era, yo les dije que era vicecanciller, que tenía puestos importantes, que se manejaba de las relaciones diplomáticas y demás, se manejaba con esos temas. Lo envían, ya cambia el Papa y el siguiente Papa tenía una intención de avalar ese matrimonio por una cuestión política. Rodrigo Borgia ya iba con el papelucho para hacer esto. Cuando llega, él dice, bueno, yo puedo intermediar, en esto coincide la mayoría de las fuentes, que él se arroga el papel de, bueno, yo les voy a conseguir esto, pero a cambio me dan la ciudad de Gandía y el título de duque para mi hijo. Después, obviamente todo el mundo sabe que se terminaron casando. Isabel la Católica, Fernando de Aragón, era importante en ese momento la unidad. Recordemos que estaban distintos estados peleándose y una de las maneras de cerrar acuerdos y sumar poder era haciendo casar a la gente de los distintos reinados. ¿Qué tuvo que ver Maquiavelo con los Borgia? Ahí está, el príncipe, el más popular. Cualquiera que quiera estudiar ciencia política, seguro le dicen, lee El Príncipe. Y está inspirado en César Borgia. Yo releí, porque realmente no recordaba esto, en varios tramos habla Maquiavelo con total fascinación de los Borgia, sobre todo de la figura de César, que es quien quedó al frente de lo administrativo en Roma y del ejército, de las tropas. Entonces hay varios párrafos, voy a puntualizar uno, por ejemplo, que dice Maquiavelo, César Borgia era considerado cruel pese a que sus acciones fueron las que impulsaron el orden en la Romagna, en Roma, a lograr su unión, regresar a la paz y a la fe. Todo el tiempo está tirándole flores a César Borgia, así que la política se nutrió bastante de la familia Borgia. ¿Murió Borgia envenenado? En realidad, como varios salieron enfermos de esa fiesta, quien puso probablemente un veneno fue César o alguien de la familia Borgia para envenenar a rivales que también estaban siendo parte de esa gran comida. Y para ir cerrando, la Borgia manía que se desató a lo largo de los siglos, porque la Iglesia mucho no lo reivindica a Borgia, bueno, lo estudia más la ciencia política. Sí, pero hay como una doble vara ahí. Es un papa que tiene una leyenda muy oscura, una historia que se plantea de corrupción, de lujuria, de excesos, violencia, de desbordes y demás, que efectivamente es así. Lo que pasa es que quizás no es mucho peor que otros que tuvieron otro tipo de roles. Se creó todo una cuestión cuando, por ejemplo, había exigencias que no tenían los papas de esa época. ¿Fue Borgia el único que tuvo hijos? No. No. Pero ¿de quién se acuerdan? De Borgia. Sí. Hay alrededor de él toda una construcción que quizás sea por la familia. En ese momento, ¿se acuerdan que había familias muy famosas? Estaban los Medici en Florencia. Tuvieron una atracción que hace que hoy el cine o los directores o los escritores les guste volver allí. No digo que eran buenitos, que eran blancas palomitas. Lo que digo es que hubo otros que también eran igual o peor, pero sin embargo, a lo largo de los años no perduraron sus historias como sí lo hace esta. Esto me encantó. ¿Quién escribe un libro de los Borgia? Mario Puzo. Claro. Que es el autor del Padrino. Exacto. A Puzo le encantaba escribir sobre mafias italianas, claramente. Sí, claro. Fue a los sobre intrigas. Sí. Y después quiero mostrar dos series. Yo en su momento vi las dos y están muy buenas. Los Borgia. Esta es una serie con varias temporadas que es de hace 4 o 5 años, pero si la quieren repasar, muy recomendada. Y después hubo otra que era exactamente lo mismo, Borgia, con otros actores, con otro director, y que salieron no tan lejos en el tiempo. Cada tanto viene como una especie de borgiamanía que se va renovando, que quizás tiene que ver o con aniversarios o con algo que hace que los personajes vuelvan a estar en el centro de la escena, y es muy interesante, al menos esto que estuve viendo hoy y que ya había repasado, ya había visto esas series hace un tiempo. Es interesante de consumir más allá de la historia en sí como entretenimiento.